Empecemos por alguna proposición sencilla. Pedro camina. Si nosotros estuviéramos en el lenguaje de la lógica proposicional, simbolizaríamos esto simplemente como una letra. Una letra mayúscula, por ejemplo, P. Donde P simboliza toda la proposición Pedro camina. La diferencia con la lógica de predicados de primer orden es que vamos a tener mucho más poder expresivo. Y lo vamos a notar en que una proposición, por ejemplo, como esta, la vamos a poder expresar diferenciando el sujeto, en este caso Pedro, de aquello que se predica de ese sujeto. Vamos a ver, camina. Entonces, vamos a tener, por un lado, un término en este caso será una letra que simbolice a ese sujeto, digamos P, que simbolizará a Pedro, y tendremos un predicado, en este caso para camina, será una simple letra mayúscula, tomamos C porque es la inicial, pero podría ser cualquier otra, para el predicado camina. Bien, entonces, en principio tenemos dos tipos de cosas de las que podemos hablar. Objetos, cosas, individuos, esto es personas, y también cosas que podemos predicar de los objetos, lo que llamamos predicados. Entonces, básicamente el lenguaje está constituido por estos, por elementos del lenguaje, mejor dicho, por símbolos, que refieren a estas dos categorías, a objetos, son los que llamamos términos, las letras con las que vamos a simbolizar términos son letras minúsculas del alfabeto, A, B, C, etc. Y predicados, para los cuales usaremos letras mayúsculas, A, B, C, P, Q, R, cualquiera. Ahora bien, los predicados pueden ser predicados que refieren a cualidades o propiedades de las cosas, como por ejemplo acá camina, es una propiedad que se afirma de Pedro, pero también podrían ser relaciones, como por ejemplo cuando decimos Pedro camina más lento que Juan. Muy bien, entonces acá ya no tenemos una cualidad que se afirma de un sujeto, sino que tenemos dos personas, en este caso Pedro y Juan, de las cuales se afirma una relación. Así que tenemos una letra para introducir un nuevo término, J, digamos, para Juan, y también tenemos un nuevo predicado, porque ya no es el mismo predicado de antes, no es camina como cuando afirmábamos Pedro camina, sino que ahora es una relación de caminar más lento que, es una relación que se puede establecer entre dos cosas, ¿cierto? Entonces, podríamos usar otra letra para esta relación. Entonces podríamos llamar a esta camina más lento que. Bien, entonces vamos a diferenciar. Por ejemplo, en el primer caso, tenemos el predicado camina que expresa una propiedad y por lo tanto vamos a usar un predicado monádico. Esto es un predicado que se aplica a solo un término. En el caso de camina más lento que, en cambio, tenemos un predicado diádico, o sea, un predicado que se aplica a dos términos. Podemos tener relaciones que se dan entre más objetos, como por ejemplo, supongamos, Pedro camina entre Juan y Ana.
Bien, aquí estamos hablando de una relación que se da entre tres cosas. Pedro, Juan y Ana. Entonces tenemos una relación triádica. De modo que, esto para simbolizarlo, introducimos un nuevo término para Ana y un nuevo predicado. Ya no es ninguno de los dos anteriores. No es ni camina más lento que, sino camina entre. Entonces ahí tendríamos otra letra, tendríamos que usar otra letra para diferenciarlo. Supongamos que yo, E. Entonces tenemos camina entre tal y tal. Bien. Entonces ahí tenemos una relación triádica expresada por este predicado triádico. Una relación ternaria simbolizada por este predicado triádico. Bien. En el primer caso, la simbolización de Pedro camina se va a simbolizar de esta manera, se antepone el predicado y luego el término. Y eso será simplemente la fórmula que exprese Pedro camina. En el caso de Pedro camina más lento que Juan, tendremos también antepuesto el predicado, o sea, K, y después, ahora como se trata de una relación, vamos a respetar el orden en el que se establece esa relación. Acá tenemos que Pedro camina más lento que Juan, así que no podemos poner a Juan primero que Pedro, porque ahí estaríamos diciendo Juan camina más lento que Pedro. Entonces no ponemos JP, sino que ponemos PJ. Pedro camina más lento que Juan. Y acá en la tercera, si queremos decir Pedro camina entre Juan y Ana, también tendremos que respetar el orden y lo pondremos de esta manera. Entonces, el predicado, y Pedro camina entre Juan y Ana. Y eso se simbolizará de esta manera. Estoy simbolizando respetando ciertas reglas. Esas reglas son las que me da la noción de fórmula bien formada que tienen aquí en el cuadernillo. Si ustedes leen esa definición, se van a encontrar con quizá alguna dificultad, porque es una definición de tipo recursiva. Esto quiere decir que es una definición que nos dice, en primer lugar, qué cosas son fórmulas, y en segundo lugar, cómo podemos construir otras fórmulas a partir de fórmulas que ya tenemos. Eso es lo que intenta reflejar una definición recursiva. Vean aquí la fórmula, la definición de fórmula bien formada. Dice, fórmulas bien formadas del lenguaje de primer orden, tenemos tres cláusulas básicas y una cuarta que se llama cláusula de cierre. La primera me indica qué cosas son fórmulas en primer lugar. Entonces me dice, si tenemos términos y tenemos un predicado n-ádico, donde n es cualquier número, entonces ese predicado seguido de los n términos va a ser una fórmula bien formada. Entonces, como antes, si teníamos un término P minúscula, digamos, para Pedro, y un predicado monádico como camina, simplemente lo que hicimos en el ejemplo fue poner el predicado en primer lugar, seguido del término, y eso va a ser una fórmula bien formada. ¿Por qué? Porque el predicado es monádico, es decir, que se aplica a un solo término, y justamente lo que hago después es aplicarle un término. Si yo le aplicara más de un término o menos de un término, entonces no sería una fórmula bien formada. En el segundo caso, en Pedro camina más lento que Juan, fijémonos que también se cumple este requisito, porque tenemos un predicado diádico, es decir, un predicado con dos parámetros, camina más lento que requiere de una relación, expresa una relación entre dos objetos, entonces necesitamos dos términos para que sigan a ese predicado. Y lo mismo en el tercer ejemplo. Bien. La segunda cláusula de la definición de fórmula bien formada nos va a hablar de cómo introducir los conectivos lógicos.
Acá yo no tengo para escribirlos con texto, así que los voy a dibujar, ¿no? Los distintos conectivos lógicos, pero básicamente la idea es que se van a introducir en el lenguaje del mismo modo que se introducen en el lenguaje de la lógica proposicional que ya conocen, por lo que vieron hasta aquí. Así que la definición, si ustedes se fijan, es la cláusula que expresa cómo se introducen, es exactamente la misma que para la lógica proposicional. Es decir, si yo tengo una fórmula bien formada, entonces a esa fórmula le puedo anteponer una negación, o con dos fórmulas bien formadas puedo construir una nueva fórmula introduciendo en el medio alguno de los otros conectivos lógicos, la conjunción, la disyunción, el condicional o el bicondicional. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo Pedro camina, y quiero expresar, por ejemplo, Pedro camina y Juan camina, entonces eso lo expresaré de esta manera. Pedro camina es fórmula bien formada, Juan camina es fórmula bien formada, y poniendo en el medio la conjunción tengo una fórmula bien formada. Supónganse que yo tengo la expresión o el predicado alguien camina. Entonces, ahora ya no estoy hablando ni de Pedro en particular, ni de Juan en particular, ni de nadie en particular, sino de alguien que yo no sé quién es. Pero lo que me está diciendo esto es que hay al menos una persona, al menos un individuo, del cual puedo afirmar que el predicado camina. Entonces, aquí es donde vamos a necesitar una variable. Ya necesitamos una variable porque no hablamos de nadie en particular, sino de alguien que no sabemos quién es. Estamos hablando en general de alguna persona, entonces vamos a usar una variable. Las letras que el lenguaje reserva para las variables son las minúsculas, porque también son términos, son las minúsculas de la T a la Z. Perdón, de la U a la Z. Hasta la T son constantes, las vamos a reservar para constantes, y de la U a la Z para variables. Entonces, usamos usualmente X y Z. Entonces, ahora vamos a tener que decir que alguien, digamos, un X determinado camina, X camina, eso lo decimos así, pero acá nos encontramos con el inconveniente de que, si bien esto es una fórmula bien formada, porque tenemos predicado monádico seguido de un término, esta fórmula bien formada no expresa una proposición así como está, sino que está expresando simplemente una forma proposicional. Una forma de proposicional, pero no una proposición, porque yo no puedo determinar cuál es ese X del cual estoy hablando. Entonces, la forma de convertir esto en proposición es cuando o bien reemplazo a X por una constante, por ejemplo por P, entonces ahí digo Pedro camina, o bien cuando la cuantifico, es decir, digo existe un X tal que X camina, o bien podría ser para todo X, X camina. Este es el caso que simboliza alguien camina. Ya que me dice que existe al menos un X tal que X camina. En este otro caso estaríamos diciendo todos los individuos caminan. Entonces obviamente es el primero el que estamos simbolizando con esa expresión. Muy bien, esto es lo que nos dice la cláusula 3 de la definición. En esa cláusula tenemos que, dada una fórmula bien formada, como en este caso C de X, que es una fórmula bien formada, anteponiendo cuantificador seguido de variable, voy a tener fórmula bien formada. Entonces, así es como logro construir esta expresión.